Bienvenidos una vez más a todos, a todos. Muchísimas gracias por estar acá, seguirme y estar conmigo en todas las clases que doy, por seguir estando, por seguir haciéndome el aguante en estas clases. Así que vamos a empezar con este tema, como yo le dije que es muy lindo, que es hablar de el proceso metastásico. Como todos sabemos, siempre cuando hablamos de tumores, fundamentalmente cuando hablamos de tumores malignos, siempre se nos pone esta idea de que, como yo les había escrito en el posteo, hay lo que le llamamos como el sello de la malignidad, y que normalmente algo que caracteriza a los tumores malignos es precisamente la presencia de metástasis. Creo que de todas las capacidades biológicas que estamos viendo ahí en el gráfico, de todas las capacidades biológicas y todos los potenciadores que tienen los tumores, es quizá la presencia de la metástasis el proceso tal vez el más complejo, porque no solamente complejo a nivel biológico, sino porque a nivel clínico la presencia de metástasis habla claramente de una progresión de la enfermedad. No solamente que la enfermedad progresa, sino que a veces los sitios de la metástasis pueden ser en órganos vitales, como en pulmón, como en hígado, como en cerebro. Con lo cual, muchas veces el entorpecimiento clínico de la enfermedad no tiene que ver con la masa tumoral principal, sino que muchas veces va a tener que ver con la presencia de la metástasis. Así que, bueno, algo que es importante para empezar, para definir, es un concepto que seguramente ya tenemos todos, que es saber definir qué es el proceso metastásico, en el cual básicamente es un proceso que consiste en que el tumor tenga la capacidad de estar localizado en un lugar y que de la masa tumoral principal se desprendan células, como mostramos acá en el grafiquito. Esas células tengan la capacidad de moverse, de migrar, de entrar a los vasos sanguíneos, de circular, de salir del vaso sanguíneo y de colonizar un tejido por fuera de los vasos sanguíneos y por fuera de la masa tumoral principal, sino que formar una masa alejada de la masa tumoral principal. Algo que el gráfico hasta inclusive lo muestra, y yo lo digo, lo cuento de una manera como que fuese algo sumamente sencillo. Como proceso biológico, es dificilísimo que un tumor, que una célula tenga capacidad para desprenderse de sus células hermanas, para romper el tejido intersticial, para romper los endotelios, para meterse en la sangre, sobrevivir a la turbulencia del flujo sanguíneo, salir de ahí y colonizar y proliferar afuera. Se sabe perfectamente que existen una enorme cantidad de células tumorales libres en la circulación. Sin embargo, no todos los pacientes por ese motivo hacen metástasis, porque si bien a nivel clínico la presencia de metástasis es un indicio de progresión de enfermedad y a veces un indicio con un final catastrófico, en términos biológicos, la metástasis es un proceso ineficaz. Ineficaz en el sentido de que hay miles y miles y miles de células tumorales dando vuelta por la sangre y no todas tienen la capacidad para hacer una colonización metastásica. O sea, básicamente muy poquitas son las que terminan adquiriendo la capacidad para hacer una colonización por fuera de la masa tumoral principal. ¿Cómo se genera este nicho metastásico? Podemos hablar de muchas teorías respecto de esto. Una de las que está más aceptada es que el tumor es capaz de secretar ciertas sustancias que van a afectar ciertos nichos vasculares. Después me voy a detener un poquito más en eso. Que va a afectar ciertos nichos vasculares produciendo un fenómeno inflamatorio. Ese fenómeno inflamatorio lo que va a terminar haciendo en algunos tejidos es remodelar los vasos sanguíneos de manera tal que de a poquito
se empieza a formar como un pequeño nicho. La teoría lo que propone es que la casita para el tumor está preparada antes de que el tumor haga la mudanza. Como que no es que el tumor sale al azar a la circulación y así llega y así coloniza, sino que hay teorías que dicen de que los tumores, la masa tumoral principal, estaría capacitada para fabricar ciertas sustancias que van a ir modelando los diferentes lechos vasculares, formando pequeños nichos vacíos, hasta el momento, nichos tumorales en donde después, si las células tumorales salen a la circulación, se encuentran con un nicho que ya está preparado para ser habitado, vendría a ser. Es como que primero se prepara la casa y después la célula tumoral realizaría la mudanza. De todos modos, son modelos experimentales difíciles de llevarlos a modelos clínicos reales y hasta ahora difícil de interpelar eso de manera farmacológica o que tenga alguna trascendencia clínica. Pero lo importante, y en función de esto, es tener en cuenta que vamos a empezar desde el principio, que para que se pueda producir una metástasis, lo primero que tiene que ocurrir es que la célula tumoral tenga capacidad para desprenderse de la masa de células tumorales de la masa tumoral principal. Entonces, habíamos dicho que en la medida que se va produciendo la evolución clonal de los tumores, las células van adquiriendo nuevas capacidades, con diversos clones, con diferentes capacidades, hasta que un clon en particular va a adquirir la capacidad para romper dos barreras. Primero, una barrera intrínseca, que es justamente esa, que vaya adquiriendo las capacidades biológicas para poder movilizarse, expresar ciertos genes, poder reprimir ciertos genes, hacer modificaciones epigenéticas, bancarse la hipoxia, un montón de atributos que forman parte de una barrera intrínseca para la diseminación. Y después, que la célula tumoral tenga capacidad para evadir las barreras extrínsecas. ¿Qué significa eso? Las barreras extrínsecas, que la célula tumoral, una vez que pudo desprenderse de sus células tumorales hermanas, se pueda movilizar a través del intersticio, pueda sintetizar enzimas que rompan el colágeno, pueda desplazarse a través del colágeno, pueda sintetizar otras enzimas que rompan las membranas basales, que rompan los endotelios y que se puedan meter. Y que puedan expresar ciertas proteínas de superficie que le permiten ir migrando e ir moviéndose en el intersticio. En la medida que se van moviendo, van adquiriendo receptores nuevos que les permitan desplazarse a través del intersticio. Pero yo iré yendo, buenas tardes, queda grabada la clase. Sí, queda grabada, yo después paso el enlace siempre. En el grupo de WhatsApp, entra al perfil, entra al grupo de WhatsApp y ahí queda la clase, y ahí podés entrar y ahí yo cuelgo la clase, si no lo cuelgo lo cuelgo después en unos días, lo cuelgo como historia, acá en el Instagram, no hay ningún inconveniente. Bien, a su vez, hay otros dos fenómenos de relevancia que se dan prácticamente siempre en las metástasis, que es la pérdida de las uniones intercelulares y la adquisición de la movilidad y un fenotipo mesenquimal a través de un proceso transcripcional que se llama transición epitelio-mesénquima. Por supuesto que estos dos fenómenos de relevancia son los iniciales y son claves para el inicio de la metástasis. Y justamente esto es una de las primeras cosas que ocurre. Recuerden que yo les dije recién que una de las primeras cosas que tiene que hacer una célula tumoral para poder desplazarse es desprenderse de las células tumorales hermanas. Entonces, ¿cómo hace para desprenderse de la masa tumoral principal? Deja de expresar proteínas de unión celular. Acá, por ejemplo, el gráfico, lo que te quiere ir mostrando es esto que yo les decía, de que lo primero que tiene que hacer la célula tumoral es romper con esta barrera intrínseca para poder ir adquiriendo nuevas mutaciones que le permitan ir progresando
hasta encontrar con el set de cambios biológicos que le permitan hacer la metástasis y la diseminación. Entonces, por ejemplo, vemos que la primera barra, esto no es para que se lo aprendan, esto yo lo pongo a modo de ejemplo. Acá en la barra, en la flecha de arriba, que pone que la iniciación se da por activación de ciertos oncogenes, como por ejemplo el de las cateninas, el CARRAS, el EGFR. En la medida que va progresando la lesión y se va formando los nichos tumorales, van adquiriendo nuevas capacidades biológicas, como vemos en las flechas de más abajo, hasta que en donde está la metástasis bien desarrollada, esta metástasis tiene nuevas capacidades biológicas. Esto también va de la mano con esto que habíamos hablado en su momento, respecto de que de la heterogeneidad tumoral, que en la medida que el tumor progresa, va adquiriendo nuevas capacidades y seguramente la metástasis va a tener características de expresión génica y características genómicas distintas a la masa tumoral principal. Eso va a ser total y absolutamente azaroso y totalmente dependiente del tipo del tumor del que estemos hablando. Cuando hablamos de los dos fenómenos de relevancia, que es la disminución de la expresión de proteínas de unión intercelular y de la transición epitelio-mesénquima, estoy hablando de dos fenómenos que son comunes a la gran mayoría de los tumores que hacen metástasis. No me meto con detalles que corresponden a estirpes tumorales particulares, vendría a ser. ¿Por qué traigo a colación lo de las uniones intercelulares? Como yo les dije, para que una célula pueda desprenderse de otra, tiene que dejar de expresar proteínas de unión intercelular. Recordemos de manera muy somera, las uniones intercelulares de las células epiteliales podrían ser uniones ocluyentes, desmosomas, uniones fuertes, que cada una de esas uniones celulares está dada por distintos tipos de proteínas. Pongo una como ejemplo, que es las uniones intercelulares producidas por proteínas del tipo de las ecaderinas. La ecadrina, a modo de ejemplo, es una proteína de unión intercelular que permite que las células estén bien unidas entre sí. Y hago una salvedad respecto de esto, porque que las células epiteliales estén unidas entre sí a través de proteínas, no solamente tiene una relevancia mecánica para que las células estén quietas y una pegada al lado de la otra, sino que las proteínas de unión intercelular, a su vez, como vemos en este grafiquito acá, que parece muy complejo, pero simplemente es para que quede el gráfico, acá en el centro de la imagen, esta proteína que parece un rosario, es la ecadrina, pero la ecadrina no está sola, está unida a otro montón a otro complejo muy grande de proteínas que van a producir señalizaciones al núcleo celular a través de mecanismos de lo que se llama de mecanotraducción. ¿Y para qué sirve esto? No solamente para que la célula esté quieta, sino para que la célula deje de crecer. Las proteínas de unión intercelular también actúan como proteínas supresoras tumorales. Las células epiteliales, al estar unidas entre sí por proteínas de unión celular, también es un estímulo para que la célula deje de crecer. Las proteínas de unión celular, como la ecadrina, también actúan como genes supresores tumorales, porque evitan el crecimiento celular. Con lo cual, si una célula tumoral deja de fabricar o de expresar ecadrina por los motivos por los que sea, por mutación, por delesión, por silenciamiento epigenético, por el motivo por el que sea, deja de haber ecadrina. Entonces pasan dos cosas. No solamente que deja de existir una proteína de unión intercelular que hace que la célula quede pegada a su célula vecina, sino que también se pierde un gen supresor tumoral y está más habilitada la proliferación y el crecimiento celular. Entonces, como vemos en esta imagen, acá lo que vemos es una biopsia de cérvix, vemos cómo del epitelio normal del cérvix
se va transformando en una lesión de alto grado y después en un carcinoma invasor. Habíamos dicho que las proteínas de unión intercelular al mismo tiempo son genes supresores tumorales. Cuanto más pérdida de las proteínas de unión intercelular, no solamente se facilita la diseminación de las células tumorales, sino que también se pierde la diferenciación celular y se favorece la proliferación celular, como vemos en esta imagen, en la cual se observa claramente de un dibujo al otro, de cómo va progresando de el epitelio normal a un epitelio con una displasia de alto grado, y en esta última imagen de la derecha, un foco de invasión. Bien. Por otro lado, hay un fenómeno que se denomina de transición epitelio-mesénquima. ¿Qué significa ese fenómeno? No solamente la célula con capacidad metastásica se desprende de sus células hermanas y adquiere capacidad proliferativa, sino que también adquiere menor diferenciación, mayor capacidad para movilizarse y mayor resistencia a la apoptosis. Debido a que se activa un programa transcripcional, acá no es por mutación, acá se activa un programa transcripcional que se denomina transición epitelio-mesénquima. Como dice el término, lo que está queriendo decir es que de manera transitoria la célula epitelial adquiere un fenotipo mesenquimal que le va a permitir desplazarse. Entonces, por ejemplo, como vemos en este gráfico, estas células epiteliales que expresan ciertos genes característicos de célula epitelial, de que son los genes en rojo que vemos acá, a través de la activación de estos genes, como vemos acá, SNAIL, CEP1, TWIST, la activación de esos genes son represores de la transcripción de genes epiteliales y facilitadores de la transcripción de genes de tipo mesenquimal. Entonces, de manera momentánea, las células epiteliales adquieren un fenotipo mesenquimal que les permite movilizarse. ¿Por qué se activa el programa transcripcional de transición epitelio-mesénquima? Bueno, ya sea porque hay estrés oxidativo, porque hay inflamación promotora de tumor, porque hay hipoxia, porque hay alteraciones en ciertas vías de la señalización, como la vía del TGF-beta, porque hay activación de oncogenes, como la presencia de factor de crecimiento epidérmico, de crecimiento fibroblástico, de crecimiento vasculoendotelial. O sea, todos los fenómenos que favorecen el crecimiento tumoral también pueden ser fenómenos que terminan estimulando el programa de transcripción de transición epitelio-mesénquima. Entonces, como vemos acá, en este gráfico, vemos cómo, llegado un momento de la evolución de la lesión, se establece el programa de transcripción epitelio-mesénquima, esto que dice TEM, acá en la imagen. La célula empieza a migrar, sale a la circulación y una vez que encuentra su nuevo lugar, hace un fenómeno inverso. La transición de mesénquima a epitelio, o sea, de que la célula tumoral vuelve a adquirir su fenotipo original. Vuelvo para atrás. Este fenómeno, si bien es muy importante para la progresión tumoral, no significa de que solo con eso ya tenemos asegurada la metástasis. Porque una vez que la célula tumoral sale y entra en la circulación, otra cosa que tiene que ocurrir es bancarse la circulación. Bancarse la circulación no es fácil. El flujo es muy turbulento en los grandes vasos y las células tumorales se pueden morir. Entonces, también las células tumorales arbitran medios para poder sobrevivir a la circulación turbulenta. Como por ejemplo, expresar proteínas del tipo de las integrinas que van a permitir que se le unan células de la inflamación, como por ejemplo neutrófilos, que se le unan plaquetas o que se le unan otras células.
entonces la célula tumoral va en la circulación rodeada de células de la sangre, con lo cual la turbulencia no la afecta. Entre uno de los mecanismos de defensa que puede hacer la célula tumoral para poder resistir a la circulación. Una vez que sale de la circulación, encuentra otro lugar y ahí empieza su fenómeno de crecimiento y colonización. En el caso de la teoría que habla acerca de las células madre del cáncer, también se cree que existen lo que se llaman las células madre metastásicas del cáncer. O sea que en el inicio de la génesis tumoral salen células madres a la circulación general que quedan en nichos prediseñados y que después, por algún estímulo que aún se desconoce, se despierta y empieza a proliferar esas células madre metastásicas que ya están en sus nichos ubicadas desde hace muchísimo tiempo. Otra teoría que es bastante difícil de demostrar y de llevar a la práctica, al menos, a la práctica clínica habitual. Esto que yo les contaba de la transición epitelio-mesénquima, a modo de ejemplo también, está demostradísimo que ocurre en muchos tipos de tumores, como por ejemplo acá yo, de todos los que hay, rescaté un artículo acerca de cómo el adenocarcinoma de endometrio, que tiene un patrón de infiltración de tipo que se llama de tipo MELF, si hay patólogos presentes, un patrón de invasión de tipo MELF, a nivel de las glándulas, de las pseudoglándulas que se forman en el MELF, ahí se produce una disminución de la expresión de decaderina y aumento de la expresión de genes que tienen que ver con la transición epitelio-mesénquima. Es simplemente un ejemplo para llevar este concepto teórico a una realidad concreta que podemos ver los patólogos bajo el microscopio. Bien, y a lo que es muy interesante, y ahí para tratar de llevar nuevamente este concepto a una realidad, es si nosotros podemos predecir si un tumor va a dar metástasis, porque lamentablemente, al menos hasta el día de hoy, no existen terapias clínicamente aprobadas para evitar la metástasis o, una vez que esté instalada la metástasis, que haya fármacos específicos para eliminar las metástasis. Al menos eso hasta hoy, en el día de hoy, no existe. Pero sí, tenemos la posibilidad de al menos predecir si un tumor puede dar metástasis o no. En este pequeño, en realidad no es un trabajo, eso fue una editorial que dice acá Roadmap to Metastasis, en el cual te muestra 3 ejemplos. Ejemplos que se pueden observar a través de la realización de perfiles de expresión génica. Por ejemplo, puede ocurrir, como vemos acá en la figura A, que algunos tumores, este de arriba de todos, que está compuesto por células anaranjadas, vayan adquiriendo, como venimos viendo, vayan adquiriendo nuevas mutaciones, hasta que un clon celular tiene la capacidad de dar metástasis, que son las células rojas, que están entre todas las anaranjadas. Esa célula sale a la circulación, hace una metástasis y se forma una metástasis compuesto por todas células de color rojo. Es solo que este ejemplo A es el que soportaría el de la progresión clonal. Sin embargo, fíjense el ejemplo B, que muestra que si yo le hago un perfil de expresión génica a un tumor, el tumor ya expresa los genes que están relacionados con la metástasis, por más que la metástasis todavía clínicamente no esté. La masa tumoral principal, si le hago un perfil de expresión génica, ya expresa los genes que tienen que ver con la diseminación y con la metástasis, con lo cual después, cuando coloniza, el perfil de expresión génica de la metástasis va a ser similar al perfil de expresión de la masa tumoral original, porque la firma genética de la metástasis ya estaba impresa en el tumor. Basándonos en esta teoría, en este punto B, es que podemos hacer algo. Pero sigo con el ejemplo. Fíjense que el mismo ejemplo B te muestra de que aquel perfil, aquel tumor
anaranjadito como se ve acá, no expresa un perfil relacionado con metástasis, después la metástasis no se termina desarrollando. El ejemplo C hace referencia que muchas veces también los tumores tienen la capacidad para tener, ya antes de que la metástasis exista, tienen un perfil de expresión génica relacionado con la metástasis y que después, además, algunos clones celulares expresan genes o modificaciones epigenéticas que tienen que ver con el sitio a donde se va a producir la metástasis. Entonces, por ejemplo, vemos en el ejemplo C cómo este tumor, todas las células son rojas, con lo cual la firma genética metastásica ya existe, pero algunos clones metastásicos de color verde van a dar metástasis en hueso, los que tienen también la firma genética de metástasis en hígado darán metástasis en hígado, y lo mismo para metástasis cerebrales. Con lo cual, ¿cuál es la conclusión de esto? De que en muchos tumores el perfil genético metastásico ya existe antes de que la metástasis esté desarrollada. Con lo cual, esto es muy interesante, porque significa que yo puedo decir, bueno, si yo tengo un tumor en el cual yo lo puedo analizar y ver si el tumor tiene un perfil genético de metástasis, significa de que yo puedo evaluar la probabilidad de que ese tumor de acá a tanta cantidad de años me dé una metástasis, porque el perfil genético de la masa tumoral ya está, ya lo tiene. Sobre esta base teórica es que se diseñan las plataformas genómicas. Cuando nosotros, por ejemplo, en cáncer de mama, hacemos un Oncotype, un MamaPrint, que ahora como que pasó un toque de moda, pero bueno, el Oncotype, o hacemos un Oncotype, un MamaPrint o un Prosigna, son plataformas genómicas que ¿para qué sirven? ¿Para qué se hace un estudio de expresión génica? ¿Para qué se hace un perfil de expresión génica? ¿Para qué se hacen plataformas genómicas en las pacientes con cáncer de mama? Porque justamente lo que se evalúa con estas plataformas genómicas es evaluar si la masa tumoral tiene una firma genética metastásica. Y en base a eso, en base a los genes que se expresan, todas las plataformas en ese sentido funcionan igual, se evalúa un score de probabilidad de que el tumor de acá a 5 años pueda dar una metástasis. Y esto le permite al oncólogo tomar conducta clínica. Por ejemplo, con el Oncotype, decidir si a una paciente, a cierto tipo de paciente, no me voy a meter en detalle con eso, si a cierto tipo de paciente le va a dar hormonoterapia o hormonoterapia más quimio. Con el resultado del PAM50, el oncólogo puede decidir si a una paciente posmenopáusica le va a dar 5 años de hormonoterapia o 10 años de hormonoterapia. Se pueden tomar decisiones basadas en la probabilidad de desarrollo de metástasis, y esa probabilidad está basada en que el perfil, la firma genética metastásica ya está impresa en el tumor en la medida que se va desarrollando. Espero haber sido claro con esta última parte. Si no, cualquier cosa, obviamente, me preguntan, no pasa nada. Entonces, para terminar y para ir concluyendo, y ya los voy dejando, dejo la pregunta, ¿que existe un gen metastásico? No, por supuesto que no. No existe, como está en el título, un gen metastásico. Si existiría un gen metastásico, existiría la posibilidad de anularlo y no habría metástasis. No existe un gen metastásico, sino de que, como propone la teoría de la evolución clonal de los tumores, los subclones van adquiriendo capacidades nuevas capacidades biológicas que van permitiendo que de a poco la célula tumoral vaya adquiriendo la capacidad para poder hacer metástasis. Dentro de esas capacidades que va adquiriendo, revisamos lo que dijimos. Tiene que romper la barrera intrínseca, o sea, tener esas capacidades, romper las barreras extrínsecas, poder tener un set de proteínas y de enzimas que permiten romper el intersticio, los vasos, poder bancarse la circulación, poder salir de la circulación, y a su vez la capacidad de activar programas de transcripción, como por ejemplo el programa de transcripción epitelio mesénquima, que es un programa que va a permitir
que la célula tumoral no exprese genes de epiteliales y exprese genes mesenquimales que van a favorecer la proliferación, la resistencia a la apoptosis y mayor capacidad proliferativa. Así que, bueno, a ver, me parece que con esto me despido por hoy. Por ahora, no tengo más nada para contar.